Y que se me hace que esos mangos están bien buenos. Sí. ¿Me puedes traer uno, por favor? Sí, mi amor. Gracias. Ahora sí vamos a comer manguito hasta que nos dé chorro. Ay, no. ¿En qué freaking momento? Gonzalo, ve al pueblo de Lola Beltrán a probar gasolineras hoy. Atentamente, producción. Mi amor, producción. Odio producción. Las primeras dos gasolineras están muy cerca una de otra. De hecho, están en contraesquina, pero son dos marcas distintas. Vamos a ir primero a la de Pemex y luego a la de Red Petrol. ¿Nos darán los litros completos o nos van a robar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está, oiga? Tengo un galón atrás. No, unos 4 o 5 litros. ¿Qué tanto bueno es tu pulso? Si es muy bueno, 5 litros. Si no es tan bueno, solo 4. No, si tiene buen pulso. Bueno, pero déjalo ahí en 4, está bien. Sí, no le pongo los 5. No, 4 está bien. Puedo vivir con esto. ¿Dónde dan mejor los litros? ¿Aquí o en la competencia enfrente? La verdad no vamos a echar otra para allá. No. Gracias. Fueron, aquí dice 4.005 litros junto a mi dedo, dice ahí. En la primera gasolinera de Pemex. Vamos a checar la competencia. En esta gasolinera de Red Petrol estaba abasteciendo una pipa hace un rato. ¿Cómo está, oiga? ¿Me puede echar unos 5 litrillos? Se me olvidó. ¿Le pusiste libre o por litro? Le cuero litro. Está bien. 5 litros. 5 litros. Ahí está. Y se está tirando de acá. Y eres un chingón. Nunca se me hubiera ocurrido. Tengo que ir a cambiar el galón. ¿Puedes echarme otro poquito aquí? Ahí déjalo libre. Vamos a ver cuánto le podemos poner. 3.026. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Así no tengo que andar pasando gasolina de galón a galón al rato. ¿Te acuerdas cuando costaba 15 pesos la gasolina? ¿15, amigo? Sí. Aquí nunca estaba así. ¿De veras? Allá en Mazatlán sí estuvo en 15 pesos. Sí, aquí cuando lo de la pandemia empezó. Aquí lo más que llegó fue 17 nada más. No, allá sí estuvo en 15. Bien, aquí en esta gasolinera se nos derramó un poco porque el galón tenía una punzada, un hoyo por un lado. Vamos a la ferretería a cambiar el galón de nuevo. 3.026 litros, si no me estoy equivocando, aquí dice el ticket. En la segunda carga fue libre. La primera carga le había puesto con litros, pero como tuvo un hoyo el galón, ahora lo pedimos libre y ya 3.026 litros. Tengo buenas y malas noticias. Buenas noticias es que nos gusta tanto su servicio que regresamos. Las malas noticias es que uno de los galones que nos vendieron tiene un pozo y se me salió la gasolina. Volteado si quieres. Ya está, carnal. Gracias. Está haciendo tanto calor que las cámaras se nos apagan por la temperatura. Estamos en pleno verano sinaloense. ¿Tú qué opinas, corazón? ¿Nos van a robar gasolina o no nos van a robar gasolina? En mi familia hay un dicho de un tío al que quiero mucho. Rosario es la capital del mundo, entonces yo confío plenamente en que nos van a dar los litros completos. Rosario no es la capital del mundo. Esto lo hacemos también por los sinaloenses y los rosarenses para que sepan dónde cargar combustible mejor. Esperemos que las gasolineras de aquí nos den litros completos todo el tiempo. Eso sería ideal. Vamos a la tercera gasolinera aquí en Rosario. Esta gasolinera es de la marca Pemex también, pero está sobre la carretera que pasa por el pueblo, por así decirlo. Entonces, aquí no solo echan la gente del pueblo, sino que también echan la gente que va de paso, los que están viajando. ¿Sirve la bomba, compa? El conteo del día. ¿Van a hacer corte? Vamos a hacer corte, güey. ¿Va a entregar todo bien? ¿Cómo dan los litros más completos? ¿Libres o...? Bueno, eso es todo. ¿Tú ganas comisión por cada litro vendido? No, hombre, ojalá. Entonces ponle los 4. No lo puedo creer. 4.000. Esta es la tercera gasolinera y volvimos a pedir que nos despacharan libre. Pues aquí en el ticket dice que te dieron los 4.00 completos. Vamos a ver si es cierto. Sí. La tercera. El pulso de este compa fue súper bueno, pero hasta no medirlo no vamos a saber. Este es el primer galón de la gasolinera Pemex. Este es el segundo galón de la gasolinera de Red Petrol. Y este es el tercer galón de la gasolinera Pemex sobre la carretera. Hora de medir. Sabemos que el primer litro o los primeros litros siempre van a ser completos. El litro donde vemos si hay pérdida es en el último. No manches que le atiné a la primera, pero no, mi gente. Porque cuando yo saco esto, ahí ya se reduce un cachito. Litro 1 completo. Es que es difícil. El galón está bien grande.
Bien medidito, bien medidito. Un chisguetito, decimos en Sinaloa. Litro 2, completo. Recuerden que estas pruebas son solo una referencia. Estas pruebas las tiene que realizar la Procuraduría Federal del Consumidor y son las instancias de gobierno las que están certificadas y capacitadas con los instrumentos de medición súper específicos para poder hacer este tipo de pruebas. Estos son solo una referencia, mi gente. Nada más. No queremos quitarle la chamba al gobierno. Litro 3. La tiene, ¿verdad? Ahí compensó un poquito por el otro, en los 2-3 mililitros que le faltaron al otro. Este es el tercer litro y está completo. Vamos por el último litro. En este litro vamos a saber si esa primer gasolinera Pemex, que está cerca del Panteón Antiguo de Rosario, roba o da litros del litro completos. ¿Tú qué opinas? ¿Le va a faltar o va a estar lleno? Pues yo veo muy poquita gasolina ahí. Yo también, pero puede ser porque este es un galón más grande. Y está completo, ¿verdad? ¿Se pasó? No puede ser, ¿se pasó? Sí, bastante. No lo puedo creer. 4.005 y nos regalaron casi 100 mililitros más de gasolina gratis. Si yo vengo a Rosario, voy a echar gasolina ahí. Tal vez es esa bomba la que esté mal y necesite calibración. La Profeco admite un margen de, creo que 10 mililitros de más o de menos por cada litro. 4 litros deberían de haber sido 40 mililitros si tuviera ese margen, pero son casi 100. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero tengo que reconocer, mi amor, que esta no es la primera vez que nos regalan gasolina. Fue en el video de gasolineras que fuiste a la sierra donde te regalaron también un poquito más, ¿no? Así es, en el video de gasolineras clandestinas. Pero ahí porque sus instrumentos de medición que tenían allá en medio de las montañas, pues realmente no eran los más precisos. Ya sé lo que están pensando. Sí, de seguramente ustedes van a decir, Gonzalo, eres un vendido, te pagaron extra, todo fue legal. Aquí estamos el camarógrafo y yo de testigos pasando calores haciendo estas pruebas. Para ustedes, pero de nuevo, estas pruebas son una referencia. No me tienen que creer, por el amor de Dios. Lleven su galoncito, consíganse una probeta graduada en una tienda o en un negocio de suplementos de laboratorio. Pides una probeta graduada de 1 litro y con eso la haces. No me tienes que creer. La segunda es esta. Todas han sido libres. En los 3 casos hemos pedido libre. Esta es la segunda gasolinera. Aquí tuvimos que cambiar de galón y cargar 2 veces. ¿Por qué? Porque el galón principal estaba roto y pues dijimos hay que hacerla de nuevo. Aquí dice que fueron 3.026 litros. Y si nos regalan aquí también, me voy a ir para atrás. Primer litro de gasolina de Red Petrol, completo. No sé qué prefiero, que a veces me falte y que luego me sobre, o que todo el tiempo me den bien. Segundo litro, completo. Estaba ligeramente inclinado aquí el camino. Yo sé de nuevo que a mucha gente se le hace difícil de creer que te regalen gasolina, pero sí, a veces las bombas pueden estar mal y se equivocan a tu favor, o los instrumentos de medición en las gasolineras clandestinas también se equivocan a tu favor. 3 litros con 26 mililitros. Nos debe de dar entonces arribita del tercer litro más menos. Sí, se lo va a dar. Tercer litro completo, no hay 26 mililitros extra, pero pues está dentro del margen de lo que dice Profeco. 2 gasolineras, vamos por la tercera. 4 litros exactos, lo pedimos libre, a pulso. ¿Sabes cómo estaría bien chido? Contratar toda una pandilla de motociclistas y que todos fueran a llenar en bombas distintas al mismo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la gasolina viene de diferentes colores. Primer litro completo. Si salen los 4 litros exactos y no nos roban ninguna de las 3 gasolineras, yo creo que la audiencia no lo va a creer y me la van a mentar. No me tienen que creer. Estas pruebas son solo una referencia. Ustedes pueden comprar su propia probeta en una tienda de suministros de laboratorio e ir con sus galoncitos a llenar en la gasolinera que más quieran. No manches que nos va a regalar gasolina. Pero estos son 4. Ah, bien, y este es el tercero. Ah, tienes razón, por un momento me sudó y yo dije, no puede ser. No sé si hay 1 litro aquí, Ya me estoy alegrando porque puede ser que torcimos una gasolinera ratera. Midiendo el 4.º litro, sí lo va a dar completo. No, ¿sí? ¿No? No. Muévele, muévele, muévele. Ya cachamos a los tranzas. Le movemos bien, ahí está, que salga todo. 50 mililitros nos hicieron falta. Profeco dice que el margen que le puede faltar o le puede sobrar a cada litro y estar bien legalmente es 10 mililitros por litro, arriba o abajo del litro. En este caso son 50 mililitros que le faltan a 4 litros, o sea que son como 13 mililitros por litro. Eso está fuera de lo que Profeco dice. Y justo es la gasolinera que está en la entrada o salida de la ciudad. Y de paso en la carretera. Ya nos hemos dado cuenta que regularmente las gasolineras que en más ocasiones nos han robado o le ha faltado son las que están a las entradas de la ciudad o a la entrada de la ciudad sobre una carretera importante. Bueno, ya lo tienen. Nos vemos en el próximo video. Chao.